Hay pocas cosas peores que te puedan decir en la vida que es el yo te lo dije. Pero en este caso, Javier Ruiz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Aimar. En este caso podemos decir que tú sí que dijiste yo te lo dije. Yo digo que estas son las 4 palabras más dulces en español. Ni yo te quiero mucho ni nada, ¿no? Ya lo decía yo. Efectivamente, 35 euros sube el salario mínimo. 35, que fue exactamente lo que adelantó la SER en septiembre. En septiembre contamos, hoy sube esto y el año que viene sube 35 euros. Por lo tanto, el salario mínimo interprofesional queda en 1.000 euros al mes, 14 pagas. Esto es lo segundo importante. Lo primero es, ya te lo decía yo. Venga, vamos allá. Hora 25 de los negocios. Hora 25 de los negocios. Con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, salario mínimo a 1.000 euros. Es una realidad pactada ya entre el gobierno y los sindicatos sin los empresarios, que va a afectar a 1,5 millones de trabajadores, que significa una subida de 35 euros para muchos de ellos y que entra en vigor a partir del 1 de enero, es decir, con efectos retroactivos. Hoy, el retrato robot, ¿cómo le afecta a usted y qué significa esta subida del salario mínimo? ¿Y qué impacto tiene para la economía? ¿A partir de ahora qué? ¿Frena la recuperación del empleo? ¿Sube los precios porque suben los salarios? Hoy, salario mínimo a 1.000 euros, una realidad ya en Hora 25 de los negocios. Hemos alcanzado un acuerdo bipartito y, por tanto, quiero darle las gracias a Comisiones Obreras y a UGT por ser capaces de ponerse de acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional este año a 1.000 euros. Creo que es un hito muy importante para nuestro país. Creo que tenemos una gran satisfacción y una gran alegría por lo que ello supone. Y además lo haremos con carácter retroactivo desde el día 1 de enero de este año. Es el anuncio oficial del Gobierno que hoy, tras consultas, porque esto es a lo que obliga la normativa, solo consultas, pero tras consultas con los sindicatos y con los empresarios, y tras el sí de los sindicatos y el no de los empresarios, el Gobierno decide subir el salario mínimo 35 euros al mes, en 14 pagas. Esto, a partir de aquí, significa una subida de salario para 1.800.000 trabajadores. 2 millones, dice el Gobierno, 1.800.000, 2 millones de trabajadores que, decía hoy el Ejecutivo, justificado así, van a vivir este impacto. Esta medida, la patronal sabe, como lo sé yo, que científicamente no solo es bueno para los trabajadores y las trabajadoras afectadas, es que es buena para la economía. Es que si un trabajador y una trabajadora tiene 1.000 euros de mínimo de renta, pues obviamente podrá consumir un poquito más. Es ahora mismo lo que han sellado los sindicatos y el Ejecutivo y lo que en principio marca una senda de subida de 15 euros el año pasado, 35 euros y ha de subir más para llevar el salario mínimo interprofesional al 60% del salario mínimo el año que viene. Esto es ahora mismo lo que tenemos. Esto es lo que hay hoy. Alejandra de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y lo que viene de ahora en adelante. Vamos a hacer esos 2 recorridos, lo que se ha hecho y sobre todo lo que queda por hacer. Pues vamos a hablar primero de lo que se ha hecho, Javier, porque a la 1 de la tarde de hoy se producía la firma del acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno para elevar el salario mínimo a los 1.000 euros mensuales en 14 pagas y con efecto retroactivo a 1 de enero, acuerdo del que se han descolgado los empresarios después de que rechazasen por unanimidad la propuesta de trabajo tras consultarlo con sus órganos de gobierno. Tanto la COE como CEPIME opinan que no es el momento de elevarlo, ya que consideran que el incremento se produce en un momento de incertidumbre y después de una subida, como decías, de 15 euros hace escasos meses, que fue la que aprobó el Gobierno también con los sindicatos y sin la patronal en septiembre del año pasado. Ahora, ¿cuándo se va a llevar al Consejo de Ministros? La intención es llevar el acuerdo con los sindicatos antes de que acabe el mes de febrero, aunque desde el Ministerio no han concretado la fecha. Eso sí, han asegurado que se llevará rápidamente, por lo que más o menos y lo más seguro será que se lleve el martes que viene o el siguiente. Aunque esta subida ha sido más elevada que la anterior, no será la última que haga el Gobierno durante la legislatura, ya que el compromiso es elevar el salario mínimo al 60% del salario medio en España de cara al 2023 y la ministra Yolanda Díaz ha asegurado que seguirá la senda de la subida salarial. Esto es lo que tenemos ya. Esto es lo que viene a partir de ahora. Y esto lo que implica para
1.800.000 trabajadores, porque esta medida afecta exactamente a eso. 1,5 millones de trabajadores con jornada a tiempo completo y 300.000 trabajadores con jornada a tiempo parcial. Son 1 de cada 3 jóvenes los principales beneficiados, porque esto beneficia al 31% de los trabajadores entre 16 y 24 años. Así que el primer objetivo, el primer núcleo que va a sentir esta subida del salario mínimo son esos jóvenes. 1 de cada 3 de hasta 25 años va a ver cómo su salario sube. Va a beneficiar fundamentalmente a mujeres, 55% mujeres, 45% hombres, y fundamentalmente a 2 sectores: agricultura y sector servicios. Es lo que se desagrega y lo que tiene como impacto una medida que hoy en la calle ha pulsado Pablo Anzola. Así. Yo creo que es bueno, que debería haber sido antes. Es buena sobre todo para... Hablan los trabajadores e insisten. Lo veo bien, pero insuficiente, ¿no? Insuficiente. Para el ritmo de vida, para todo, para lo que ha subido todo, el gas y la electricidad, una barbaridad. El 55% de los salarios mínimos los cobran las mujeres y más del 30% los jóvenes, así que les preguntamos a ellas. Somos, comerciales en venta. ¿Tienen un poco más de suerte? A ver, un poco más. Sí, cobramos un poco más. Sí. Un sueldo mayor al salario mínimo que aún así se funde a final de mes. No hay hueco para el ahorro. Nada. O sea, nada, no llego a fin de mes. Yo hay veces que un 10% ahorro, pero ya está. ¿Sabes? Nada más. Otro caso. Pues está bien que se mueva más dinero. Él trabaja en la hostelería e intuye que subirá su sueldo. Me parece bien que al final, pues mira, que eso es psicológico, ganar más de 1.000 euros ya es algo como psicológico, ¿sabes? Que es lo que te digo, que al final 30 euros más no te van a sacar ni de rico ni de pobre. Así que preguntamos a los que, sin ser tan ricos, no son tan pobres, si podrían vivir con 1.000 euros al mes. Nosotros no, donde vivimos no. Viendo lo que pagamos de hipoteca o de alquileres, facturas, no. Es imposible. O sea, tendrías que independizarte con otra persona y justo para poder vivir complicadamente, o sea, no cómodamente. Y aunque no todos tienen la misma suerte... Nos han subido un 6,5. Una empresa privada en Vizcaya, no aquí. Y se nota, ¿eh? Podemos decir que somos privilegiadas. La subida de precios es así, pasa por el bolsillo de todos. Son tiempos complicados, creo yo. La subida de la luz, el agua, el gas y demás, nos es imposible prácticamente ahorrar. Y como nosotros estará mucha gente que sea trabajadora y no esté en casa de sus padres. Esta es la situación en la calle y el impacto a partir de aquí. Contratos, jornadas a tiempo completo en su enorme mayoría, jóvenes y mujeres los grandes beneficiados. Agricultura y sector servicios, los 2 sectores en los que esto va a impactar más. Y en cuanto a territorios, ojo a cuáles: Canarias, Extremadura, Murcia y Andalucía, los 4 territorios en los que más impacto va a tener esto. A partir de aquí, reacciones. Y la de la patronal ha sido el portazo. La COE ha dicho no a esta subida del salario mínimo. Con argumentos políticos, los daba Rosa Santos, COE. Dijeron la banda media de los expertos redondeada al alza. Esos son 1.000 euros. No ha habido otra propuesta, es decir, estos son lentejas. No nos han dejado presentar ninguna propuesta, pero mire, este criterio de subida y Lorenzo Amor no es una cosa ata nueva, hoy en Hora 14, diciendo no nos han dado opciones, el gobierno ha impuesto un trágala, decían. Hace algunos años, ¿no? Cuando se firmó el acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos para llegar al gobierno. Hay un argumento político, el del supuesto trágala, dice la COE, y hay un argumento económico. Esto puede frenar la creación de empleo, decía hoy Lorenzo Amor. Que han subido las cotizaciones a los autónomos este año. O sea, ante este panorama, hablar de subir más de 50 euros al mes por trabajador, más de 600 euros al año, pues le puedo decir que es inasumible y es un daño terrible para muchos autónomos y pequeñas empresas que están manteniendo el empleo a duras penas. El vicepresidente de la COE y los empresarios han estado hoy en Hora 14, los sindicatos en Hora 25 de los negocios. Secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. ¿Es esto, como dice la COE, un freno a la creación de empleo? Para nada, más bien todo lo contrario, ¿no? Hemos ido viendo cómo el salario mínimo ha ido subiendo de manera muy importante en los últimos años en nuestro país y eso ha ido acompañado de creación de empleo, especialmente creación de empleo en los sectores que van a estar más afectados por el salario mínimo, la agricultura, que es uno de los sectores que está más
donde más se va a aplicar el salario mínimo, tiene un crecimiento muy importante del empleo, tiene un crecimiento muy importante del propio sector. Por tanto, no hay ninguna razón objetiva que lleve a pensar que va a haber caída del empleo. En todo caso, a mí me parece que este es un argumento manido, que es de manual y que hace tiempo que lo traen, pero no por decirlo más veces es menos cierto. El empresariado hoy estaba diciendo es que esto coincide con incrementos de precios, electricidad y demás. Esto coincide además con incremento de cuotas en seguridad social. Los autónomos van a tener que cotizar más. Lo que hoy decía Unai Sordo, el empresariado, es nos ahogamos. Bueno, yo creo que el incremento de precios precisamente a quien más está impactando es a los salarios y particularmente a los salarios más bajos y por tanto creo que es de justicia subir el salario mínimo interprofesional porque es evidente que aunque en los últimos años, desde el año 2016, que era de 707 euros hasta hoy en día ha tenido una subida del 40%, siguen siendo salarios apenas de subsistencia, que afectan casi a 2 millones de personas trabajadoras y que, como decía Pepe Álvarez, yo creo que está demostrado con datos que no tiene un efecto en la ralentización y en la destrucción de empleo. Más bien al contrario, yo creo que en España era evidente y se está demostrando que es evidente que la subida de los salarios más bajos genera empleo porque activa la demanda de aquellos sueldos que toda su mejora va al consumo y va, por tanto, a la actividad económica y a la generación de empleo, ¿no? Por tanto, es un mantra que utilizan las organizaciones empresariales y yo creo que es de justicia que en España nadie cobre por debajo de 14.000 euros al año. Hay otro argumento en contra y es el de esto no es ya solo cuestión de empleo, sino cuestión también de precio, con una espiral de subida de precios como la que tenemos. Si subimos salarios y estos generan más subida de precios y luego más subida de salarios, si tenemos esta inflación, si tenemos esta espiral, con la subida del salario mínimo, ¿podemos estar alimentando esa espiral inflacionista? Para nada. Estamos en una subida de precios que está muy centrada en el sector energético. Es el primer motor de esta subida de precios y los empresarios tendrían que ser conscientes de que ellos están repercutiendo sobre los precios de los productos o de los servicios que venden esta subida de la energía y quieren que los trabajadores no puedan repercutir sobre nadie esta subida y que vaya a sus espaldas. A mí me parece que este es un argumento que tiene muy poco sentido porque estamos hablando de personas que difícilmente llegan a final de mes. Por eso a mí me parece que el argumento de la COE es un argumento que además sobre todo deberían de ser conscientes que lo hacen ocultando que se produce esta subida a tanta gente fundamentalmente por un incumplimiento por parte suya del acuerdo de negociación colectiva que en el año 20 tenía que haber posibilitado que todos los convenios colectivos en nuestro país tuvieran un salario mínimo de 1.000 euros, que es lo que firmamos con las organizaciones sindicales. Si eso hubiera sido así, la repercusión hoy no sería de casi 2 millones de trabajadoras y trabajadores, sino que seguramente que estaríamos hablando de menos de 500.000. Por tanto, si ellos firmaron en su momento los 1.000 euros salario mínimo convenio, parece poco razonable que ahora se arraguen las vestiduras por incumplir un acuerdo que tenían firmado con las organizaciones sindicales. Unai Sordo, ustedes han publicado, su gabinete de estudios, el impacto territorial. Canarias 14,5%, Extremadura casi un 13%, Murcia y Andalucía los 4 territorios en los que más impacto va a tener esta subida del salario mínimo. Hay un argumento, permítanme a los dos que les estoy haciendo la entrevista a la contra, pero hay un argumento para decir el salario mínimo de 1.000 euros no ha de ser estándar en toda España. Un salario de 1.000 euros en Extremadura no es lo mismo que un salario de 1.000 euros en Madrid. Si queremos ir a un país cada vez más desigual, ese argumento tiene sentido. Pero si queremos ir a un país cada vez más igualitario, creo que el salario mínimo interprofesional tiene que ser común para toda España y en todo caso ya es la negociación colectiva, ya son los convenios colectivos, que a veces son estatales, pero otras veces son provinciales o de comunidad autónoma, los que suelen recoger salarios acomodados a las distintas realidades socioeconómicas de los territorios de España. Pero evidentemente el salario mínimo interprofesional tiene que tener, entre otras muchas funciones, una función de equilibrar
el reparto de las rentas en nuestro país, de manera que no tienen por qué trabajar por menos de esos 14.000 euros las trabajadoras y los trabajadores, ni de Murcia, ni de Extremadura, ni de Andalucía, ni de Canarias. Hay más sesgos en la subida del salario mínimo. Esta mañana decíamos que fundamentalmente la mejora de estos salarios tiene rostro de mujer, afectan más a las mujeres, afectan más a las personas hasta 34 años, mejoran más los salarios de las personas temporales y de alguna manera tiene un efecto, yo creo, que redistributivo muy importante, y por eso creo que es una gran noticia. Vistos los argumentos económicos de creación de empleo, inflación, asimetría, permítanme que les haga una última pregunta económica, más bien política, y es si este acuerdo pierde valor sin la COE. Es la segunda vez que sube el salario mínimo con los empresarios en contra. ¿Deslegitima esta subida la falta de consenso? Yo creo que no, porque en realidad el papel que tenemos los interlocutores sociales en el salario mínimo es un papel de consulta, y en ese sentido creo que el hecho de que esté la COE o no esté la COE no quita la importancia que tiene para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país el que suba el salario mínimo interprofesional. Vamos a ver cómo van los convenios colectivos, pero en todo caso están firmando convenios colectivos con el 3,6% y más del 3,6% este mismo año. Hemos visto algunas empresas importantes de nuestro país que tienen un aumento de salario para este año de más del 6%. Por tanto, Mercadona, por poner un ejemplo. Por tanto, creo que esto no deslegitima para nada el aumento. No estamos hablando de un aumento exagerado, estamos hablando de un aumento del 3,6% en un país que tiene una inflación del 6%. Creo que en todo caso lo que pone de manifiesto es que el salario mínimo interprofesional ha cogido una importancia mayor de la que había tenido nunca en los salarios en nuestro país, y la COE pues le cuesta subir los salarios, sobre todo a aquellos trabajadores y trabajadoras pues que tienen una situación más débil, mujeres jóvenes, pero aquellos que tienen una situación más precaria. Y de cualquier manera la perspectiva territorial, si hiciéramos un análisis dentro de las propias comunidades autónomas, veríamos cuál es la diferencia entre los que trabajan en Lleida, los que trabajan en Barcelona, o los que trabajan en Madrid, los que trabajan en Cuenca. Creo que no tiene ningún sentido el salario mínimo, que es un salario escoba que recoge a los trabajadores que quedan fuera de los convenios colectivos, no tenga una subida conjunta para todo el país. Unai Sordo, ¿cómo leen ustedes la ausencia de COE, la ausencia de los empresarios? ¿Deslegitima esto el acuerdo? En modo alguno. Fíjate que yo antes decía que la subida del salario mínimo afecta sobre todo a mujeres jóvenes con contrato temporal y a mujeres jóvenes con contrato temporal que trabajan en el sector de la agricultura y en menor medida en el sector servicios. La incidencia de la subida del salario mínimo en el sector de la agricultura es absolutamente brutal, es casi del 40%. No es casualidad que las patronales agrarias sean algunas de las que más se han opuesto, por ejemplo, a la firma del acuerdo de reforma laboral por parte de COE, con lo cual, en mi opinión, COE lo que tiene es una dificultad para suscribir este acuerdo de gestión interna ante las patronales más cutres de nuestro país. Pero creo que la política laboral y la política salarial en nuestro país no se puede regir en función de los intereses de las patronales menos productivas, más arcaicas y en algunos casos incluso más reaccionarias, que creo que en ningún caso deslegitiman un acuerdo tan importante, tan potente como el que hemos presentado esta mañana. Pues secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, de UGT, Pepe Álvarez, gracias a los dos por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta luego, Agur. Hoy esta es la decisión, hoy estos los argumentos y hoy el eco en la calle. Pues a ver, la verdad que a mí me parece bien, porque no me parecería normal que alguien después de trabajar todo el mes no tuviera suficiente para cubrir sus gastos mínimos. Creo que es absolutamente necesario, sobre todo en ciudades como Madrid, que el alquiler ya se te va en 500, 600 euros. Hora 25 de los negocios. Te da el sueldo para pagar el alquiler y los gastos y poquito más. Pues me parece bien y necesaria. 965, yo creo que... Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
En los mercados sigue la racha, el IBEX otra vez de día de explosión y otra vez tirado por grandes valores que habían perdido mucho durante el COVID, con una amenaza y un jaque. Atención a lo que esta noche dice el presidente de México, López Obrador. Ha lanzado un mensaje a los grandes nombres y a las grandes empresas españolas, entre otras Repsol. Victoria García, ¿qué tal? Muy buenas noches. El presidente de México en su rueda de prensa diaria ha cargado hoy tintas contra España y dice que ha llegado el momento de poner las relaciones bilaterales en pausa después de acusar al Estado español y a empresas españolas de corrupción, contubernio y de esquilmar las riquezas del país durante los últimos 60 años. México llevaba la peor parte, nos saqueaban, vale más darnos un tiempo, una pausa, a lo mejor ya, pero ahora ya no se puede hacer eso. Ya no se permite robar en México, a robar a otra parte. Citó los casos concretos de Repsol y Astilleros de Vigo. Dice que en este último la empresa estatal mexicana Pemex estuvo bombardeando fondos a la española para proyectos que nunca se hicieron efectivos y que hasta que llegaron ellos al poder no se puso fin. En el caso de Repsol se refiere a un supuesto yacimiento de gas para el que la energética española estuvo explorando durante varios años y el gobierno de México pagando unos $4 millones mensuales para tener acceso a ese gas. Luego no se encontró. Este hoy es el titular en torno a las empresas españolas, con un IBEX, ya digo, disparado y con una bolsa americana disparada también. El Nasdaq hasta ahora ganando casi un 2%. Aquí en casa, ¿qué ha hecho la bolsa? Sira Valdés, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues el IBEX vuelve a ser uno de los índices europeos más beneficiados por el rebote. Se anota un 2% y recupera el terreno perdido durante las últimas 3 semanas. Cierran los 8.846 puntos, con casi todos los valores en verde. Solo Almiral se deja un par de décimas en porcentaje. La situación en el resto del continente, como señalas, es similar. Los principales selectivos europeos se anotan hoy entre el 1,2% de Londres y el 2,7% de Milán. Francisco Quintana, director de estrategia de inversión en ING. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Este es el rally de diciembre. Aquel repunte que no llegó ha llegado ahora en febrero. Bueno, es más bien una reacción a lo que ha sido primero una sobrereacción al final, la última parte de enero, a noticias como han sido los riesgos geopolíticos y la noticia, la confirmación de que los tipos de interés iban a subir quizás de una manera un poco más agresiva de lo que se esperaba. La reacción en aquel momento fue bastante abrupta, probablemente extrema, y ahora muchos inversores están decidiendo que quizás no era para tanto. ¿Dónde nos lleva esto? ¿Cómo nos coloca esto a partir de ahora? Bueno, si rascamos un poco la geopolítica y rascamos un poco las últimas noticias de bancos centrales o los datos macroeconómicos de último momento, lo que vemos es que estamos en un año bastante sólido, que se parece mucho al año pasado, ¿no? De hecho, es una repetición en versión light del año 2021. Es un segundo año de recuperación, un poco más ligera que el año pasado, en el que los beneficios empresariales se espera que aumenten de una manera sólida, un 13% en Europa, un 7-8% en Estados Unidos. De hecho, este es uno de los factores que está produciendo el buen comportamiento de las bolsas europeas, que de las empresas que han estado reportando beneficios en los últimos 2 días pues han mejorado mucho las expectativas. Entonces, en teoría, estamos ante un año con muy buena pinta. Lo que pasa es que, digamos, estamos quitando los anabolizantes, que son los bancos centrales. Y eso siempre produce nerviosismo. Y eso explica en gran medida las respuestas tan exageradas, ¿no?, a noticias que en principio no deberían por qué tener un impacto tan significativo. Con todo este panorama y con todo este paisaje, ¿dónde estar? ¿En qué apostar? A ver, pues una cosa que suele funcionar bastante bien, aunque no es muy sofisticada, es seguir invirtiendo por todos lados. Pero las expectativas, los analistas tienen mucho acuerdo. Este es un año de recuperación en el que van a subir los tipos de interés y va a subir la inflación. Y esos dos factores no son particularmente buenos para la bolsa. Entonces las recomendaciones se centran, igual que hace un año, en los pocos sectores que se benefician de eso. En particular la banca y las aseguradoras y también los productores de materias primas y de energía. Y los sectores a evitar en estos casos son aquellos que, el reverso, digamos, de la moneda, que se ven afectados negativamente por ese aumento de tipos de interés, que son en particular las empresas que tienen que hacer enormes inversiones para seguir siendo competitivas, como por ejemplo las utilities o las empresas, digamos, que requieren invertir en infraestructura. Pues Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer.
Así terminamos el día en que ya es oficial, el salario mínimo interprofesional sube a 1.000 euros al mes. Hora 25 de los negocios, seguimos.